Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes en esta mañana del día lunes 10 de abril. Aquí estamos, gracias a Dios, como siempre, para llevarles a ustedes los análisis pertinentes de temas importantes del país. Agradecemos a Luisa Mayoa por ponernos también a tono con las noticias, tanto de nuestro país como del mundo entero. Gracias a todos aquellos que siempre están pendientes de nuestra señal y sobre todo también por esa dispensa de aprecio y sobre todo de apoyo que nos brindan con su audiencia. Muchísimas gracias. Seguimos siendo una opción importante para mantenerse informado, para ponerse al tanto de los análisis importantes en el quehacer de la política, de la economía y de lo social. Así es que desde ya, este servidor y todo el equipo del cual trabajamos acá, detrás de cámara, estamos como siempre en la disposición de llevarles a ustedes y gracias a cada uno también por darnos ese voto de confianza que cada vez más nos hace estar comprometidos y llevarles, por supuesto, todo nuestro trabajo periodístico y de opinión hasta sus hogares. Esta mañana, desde luego, en el marco ya de la culminación para algunos sectores de lo que sería el periodo vacacional, entiendo que el sector público el día de mañana ingresa allá a sus actividades. Vamos a hacer análisis pertinentes sobre la actividad de verano que tuvimos y sobre todo por el número de afluencia de mucho turismo que se dio cita al país y especialmente en el centro de la capital, entre otros temas importantes con nuestros invitados esta mañana, que quiero darle la más cordial bienvenida a Romeo Auerbach. Gracias, Romeo, por estar con nosotros. Qué gusto tenerte. No, gracias a ti, Ernesto, por la invitación a este gustado programa y aquí estamos pues para analizar qué ha pasado en estos últimos días y buenos días también al chino y sobre todo buenos días a mis jefes, que es la gente. Así es, te agradezco muchísimo también tus palabras siempre en el contexto de reconocer que esta es una tribuna de opinión periodística en la que versamos temas que buscan recrear y sobre todo animar y enriquecer también ese pensamiento crítico de los salvadoreños. Así que te agradezco muchísimo. Claro que sí, Ernesto. También saludo cordialmente a nuestro buen amigo Manuel Flores acá esta mañana también. Gracias por acompañarnos, Manuel. No, gracias a ti, Ernesto. Saludarlo a usted a esta hora de la mañana en este importantísimo programa del país. Romeo, buenos días. Y a usted, pues, gracias por la sintonía. Bueno, sin duda alguna, esta semana se puso a prueba un aspecto que creo que ha venido en los últimos años creciendo y dándole mucha, digamos, como importancia a lo que es la política de desarrollo en el área turística. Tuvimos una gran cantidad de salvadoreños que asistieron, por cierto, al centro de la capital, que ya días, que años anteriores no se tenía precisamente por todo el desorden en que había caído, la participación de actos religiosos. Tenía por ahí la visita de ciertos familiares y amigos del extranjero que quisieron participar en actividades en el centro de la capital, pero el día jueves fue eso, digamos, culminante, ¿no?, de la asistencia de... Qué bueno por el país, ¿no? Sí, realmente, Ernesto, fíjate que yo quiero empezar haciendo un reconocimiento público y felicitaciones a mi buen amigo y el alcalde actual de San Salvador, Mario Durán, recordando que retomó esa rienda de un proyecto que inició el presidente Bukele cuando fue alcalde. Sí. Él lo inició, solo que pues ahí pasaron ciertas cosas que tienen que ver con manzanitas y no se pudo seguir. Pero el actual alcalde lo ha continuado. Yo le ponía en las redes, por ejemplo, esa joya. Lo que pasa es que, bueno, yo tengo 52 años, pero imagínate la gente de 40 años, 30 años, 25 años, creo que ni idea tenían de la existencia de esa joya arquitectónica que tenemos en el centro de la capital, entre otras, entre muchas, y que ahora se pueda no solo poder recorrer libremente ahí, sino que a cualquier hora del día, imagínate en la noche, y la afluencia que hubo esta vez. Ya habíamos roto récord turísticos el año pasado con casi 3 millones de turistas en el 2022, pero lo que estamos viendo es a extranjeros y a nacionales, ya sea que vivan aquí o nuestros connacionales de la diáspora, que vienen a
de nuevo a redescubrir cosas hermosas que tiene el país, y en buena hora, porque realmente eso nos debería de alegrar a todos los salvadoreños, y sobre todo que somos muy religiosos y pudieron vivir de una manera muy especial estas sí, fiestas. Definitivamente. Manuel, No, de verdad que fue muy alegórico todo interesante aquello, ¿no? el reencuentro familiar en una semana, la Semana Mayor de la Iglesia Católica. Es importante destacar pues todas las actividades que la Iglesia preparó durante esta semana. El Santo Entierro, las procesiones, los encuentros, las alfombras. Y yo creo que esta tradición se ha mantenido y se va a mantener por la vida. Es importante destacar que lo que se pretende durante esta semana es hacer una reflexión profunda del accionar de cada uno de nosotros. Mucha gente visitó el centro histórico, Izalco, Nahuizalco, Sonsonate, las tradiciones históricas, y la región centroamericana como tal se llenó de turistas, y eso es importante. Primero, porque debemos enfocarnos en la región. Segundo, debemos enfocarnos en mantener esa alianza y esa unidad familiar, que es lo que el país necesita para construir un futuro distinto. La Semana Santa demostró en El Salvador que las cosas se pueden hacer de manera correcta cuando se pone en el centro a la familia y primero a Dios. Creo que la visita de la gente al centro determinó precisamente un nuevo lugar de, digamos, de presencia, un nuevo lugar de reunión, porque necesariamente cada país tiene su bonito, cada país tiene su atractivo. Y en este caso El Salvador, la capital, claro, sí. La capital se llenó de gente. Está limpia, la capital retiraron las ventas ambulantes, hoy la gente no sé dónde está, pero por lo menos creo que se le debe de buscar una alternativa a los vendedores ambulantes. Pero hoy por hoy, en el tema, digamos, de la Semana Santa, también lamentar pues las muertes, ¿verdad? Sí. Por accidente, por alcoholismo, por ahogamiento. Y creo que también la imprudencia en esta Semana Santa estuvo presente también, ¿verdad? Bueno, sí, quizás también voy a sumarme en dos aspectos elementales ocurridos en esta semana, sin quitarle esa vitalidad de reconocimiento que debe de tener el hecho de que el centro histórico de la capital se mostró como el plato fuerte, ¿no?, al que muchos salvadoreños, muchos turistas se abocaron. Este servidor también quiere aprovechar el agradecimiento, la solidaridad, la confianza, ¿verdad?, y los buenos mensajes y los buenos augurios a raíz de esas falsedades que se generan en las redes sociales con malas intenciones, no solo de querer dañar a este servidor, sino que precisamente este espacio de opinión periodística que ha venido a lo largo de estos años generando mucha, pero mucha credibilidad y mucho aporte en la consecución del desarrollo democrático en nuestro país, al tener a las diferentes corrientes de pensamiento participando, ¿verdad?, del quehacer de la opinión y, por supuesto, generando esa opinión en los salvadoreños. Así es que agradezco precisamente ese apoyo, esa solidaridad a raíz de esa falsa noticia que salió en las redes de TikTok. Así es que les invito a que no hagan caso o hagan caso omiso. Ustedes conocen de la responsabilidad que este servidor tiene con ustedes, con la empresa y sobre todo también con Dios y la familia. Así es que desde ya un abrazo por ese agradecimiento muy oportuno que todos tuvieron, ¿no? Sí, claro, Ernesto. Yo creo que, como dicen, las mentiras tienen patas cortas. Yo creo que lo más fácil es ver que aquí estás, pues. Entonces, si no estuvieras, aquí estás hoy conduciendo el programa. Y yo te quiero decir algo. En un país democrático, mientras más medios de comunicación como este, mis respetos a la familia Safi, al grupo Megavisión, mientras más medios así existan, es mejor, porque en estas sillas yo veo sentados a los diputados y políticos de todos los colores, y así debe de ser. Tenemos que estar siempre abiertos al debate. Qué bueno, te agradezco. Neto, sí. yo creo que uno debe de entender también que hay mentes perversas que lo que quieren es acabar con los pensamientos y que piensen como ellos quieren. Yo creo que aquí está el ejemplo. Tú aquí estás conduciendo el programa. Me imagino que esa persona quiere estar acá sentado, pero no puede, precisamente porque no cabe en este espíritu. Y creo que en la parte, digamos, de la confianza misma que la gente te ha dado, pues es un programa que se ha mantenido por años.
aquí estamos nosotros, ¿verdad?, dando nuestra opinión. Algunos no quisieran escuchar nuestra opinión, pero la democracia es así y la vamos a ir construyendo y defendiendo en el camino. Y sobre todo cuando se basa en principios éticos de responsabilidad, de no personalizar, que siempre les he dicho, nosotros somos un medio de comunicación que no estamos para atacar a nadie, a ningún gobierno, a ningún personaje, a ningún otro sector de la oposición. Simplemente lo que buscamos es presentar los diferentes ángulos que tiene los acontecimientos y que sea la población misma la que recoja sus insumos para construir su propia lectura. Dicho paso, así es que agradezco, reporten esas páginas falsas que crean y se montan en la imagen de uno para acaparar más la atención, repórtenlas para que estas no puedan seguir causando daños, tal vez no tanto para uno, sino para la familia misma que en su momento se ve afectado. De hecho, en ese contexto yo de semana pasé desde el día lunes al día viernes y agradezco a todo el personal médico y de enfermeras del hospital de diagnóstico donde estuve con mi hijo desde el día lunes con Luis Ernesto, hospitalizado hasta el día viernes, mientras pululaba esa información falsa. Así son, ¿verdad? Así es que, pero bueno, ahí hay un Dios que hace justicia. Bueno, también es de lamentar, ¿verdad?, como este acontecimiento triste de don Antonio Cabrales, fue presidente de FUSADES, ministro de Agricultura. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo en varias ocasiones a lo largo de su trayectoria como funcionario público, como presidente de FUSADES. Era un hombre muy, pero muy destacado en reconocer las cosas importantes que en el país tenía que arreglarse. Muy triste esta muerte, ¿no? Y vaya el pésame para su familia, la familia de don Antonio Cabrales, también de su colaboradora de casa y creo que también su motorista, ¿verdad?, que fallecieron. Es una situación muy triste realmente lo que sucedió en el lago de Coatepeque, ¿verdad?, con esa noticia. Claro, sí, falta ver nada más debe haber siempre, digo yo, por respeto, una investigación. Sí. Porque pues no es así nomás, siempre cualquier muerte, siempre por el respeto que se merece, debe haber una investigación, qué es lo que sucedió para terminar en las conclusiones que deban de ver. Sí. Bueno, previo al periodo de Semana Santa tuvimos la visita del congresista Marco Rubio de El Salvador y sin duda alguna trajo consigo una estela de reacciones muy positivas a la hora de él de reconocer que a su regreso de El Salvador ha sido desde luego testigo de cómo ha habido un avance muy importante en materia de seguridad y lamentó también en cuanto a todas aquellas acciones que el gobierno actual del presidente John Biden ha hecho precisamente contra algunos funcionarios que han estado al frente del equipo de seguridad de nuestro país. Abro un poco el análisis para conocer de ustedes tema, Romeo. Yo creo que la visita, bueno, es un senador por la Florida. Yo creo que debemos enfocarnos cuál es su posición política. Él es un, digamos, acérrimo anticomunista, ¿verdad?, y lo ha manifestado toda la vida. Criticó al gobierno del presidente Bukele antes, lo tildó de antidemocrático. O sea, ellos se amalgaman de acuerdo a las circunstancias de la situación en que están viviendo. Y yo creo que lo que mucha gente opina respecto a esta visita es que el presidente Bukele ya tomó partido con la ultraderecha estadounidense, especialmente con los cubanoamericanos. Comparan la visita de Marco Rubio con una presencia de Posada Carriles, por ejemplo. Comparan la visita de Marco Rubio como el elemento de preparación para el futuro candidato presidencial republicano. Primero, porque es muy difícil Donald Trump sea candidato a la presidencia por los republicanos. Entonces ahora se especula que DeSantis, uno de los más, digamos, presentes republicanos en el país, el que pueda ser candidato a la presidencia. Creo que en esto Marco Rubio ya anda sondeando no solamente el tema, digamos, de la candidatura presidencial republicana, sino que también él tiene intereses en el país. Según algunas noticias, se reunió con salvadoreños estadounidenses que van a candidatear en Nuevas Ideas y en Ghana, ya sea como diputados, como concejales o como alcaldes, y tuvieron un par de reuniones en donde ya tomaron algunos acuerdos. Él anda sondeando, digamos, en la región porque es su naturaleza. Creo que sus palabras
para mí no llenan realmente el espíritu democrático, porque las va acomodando de acuerdo a sus intereses. Ya lo hemos venido siguiendo por años, ¿verdad? Y esa es su particularidad, esa es mi opinión muy personal, ¿verdad? Porque realmente para mí no es un tipo de confianza. Ok, veamos. A ver, ¿cuál es tu punto de vista con relación a estos elementos argumentativos que él expone luego de su visita en el país? Yo creo que fue algo importante, Ernesto, pero creo que hay que poner en el contexto siempre las cosas, analizarlas iguales con iguales. O sea, si en algún momento quiero primero decir que yo cuando opino sobre Estados Unidos opino con mucho respeto, es el país de mi madre y 2 hermanos míos, son ciudadanos, no son residentes, son ciudadanos estadounidenses, que seguido me preguntan qué es lo que opino yo, como a la hora ellos votan, vea ya. Entonces, yo creo que ¿cómo es posible, ya después aclarando esto, que le demos a algún sector de la población muy pequeño, le da una connotación a declaraciones, por ejemplo, de Norma Torres, que es una congresista? Recordemos que Estados Unidos es bicameral, el Congreso tiene 435 congresistas, Norma Torres es una de las 435, y cuando ella opina le quiere dar ese sector pequeño de la población una gran importancia, ¿verdad? Porque está haciendo una crítica al presidente. Ahora viene la visita de Marco Rubio, es un senador, el Senado solo tiene 100, él es uno de los 100 senadores, es la Cámara Alta de Estados Unidos, y es cierto, él tenía críticas fuertes contra algunas acciones de este gobierno, y ahora las ha rectificado. Yo lo vería como un valor agregado, o sea, vengan todos a El Salvador a conocer, tómense un tiempo de venir a platicar con la gente en las calles inclusive, o a tratar de conocer, no solo con la fuente de información que a veces tienen aquí, porque puede ser que eso los tenga un poquito parcializados. Entonces yo creo que es importante y hay que darle la misma connotación. Él habla de cosas importantes, yo no me atrevería a decir, como dice el chino, que Donald Trump ya no va a ser candidato. En realidad, además, eso ya a mí ya no me compete, puede ser que sea o no sea, eso está en manos de otros sectores que no tienen que ver con El Salvador, pero creo yo que no todo va amarrado a que tenga que ver con elecciones. Es la opinión de un senador, que creo yo que porque no le damos la importancia como cuando se le dio la opinión de una congresista. Por lo menos yo no tengo interés en Estados Unidos, ni familia siquiera, y ni siquiera opino de Norma Torres ni de ninguna de los funcionarios estadounidenses. Lo que sí a mí me interesa realmente es El Salvador, es el país, pero que no vengan funcionarios a querer amarrar sus cosas, sus opiniones personales, decir una cosa, mañana otra y le aplaudís. Yo creo que la visita de él es normal, pues es un senador, él puede venir a la hora que quiera. Lo que sí no se le va a permitir son las injerencias que tuvieron en el pasado, ¿verdad? Injerencias duras contra nuestro país, incluso cuando se establecieron los vínculos con China, ¿verdad? Injerencias, eso no lo vamos a permitir. Algunos callan cuando les conviene, pero creo que independientemente sea senador, congresista, sea congresista de un estado o senador de un estado, tienen que respetar El Salvador. Ahora, puede venir las veces que quiera a turistear, puede venir a hacer, pero tampoco le va a tirar alfombra roja. Pues. Yo creo que es importante destacar la opinión que cada uno de ellos puede tener, pero nuestro país ha tenido ataques permanentes de este tipo de gente. Y por lo tanto, mi opinión está centrada en ese tema. Para mí es un rival ideológico permanente y así lo voy a tratar como siempre. Ok, hablando por cierto, de China, en Honduras, el gobierno actual acaba de romper relaciones con Taiwán, sí. Y se va a dedicar digamos, como a fortalecer esas relaciones con China. Lo que pasa es que esto tiene una connotación de carácter regional. Exactamente. ¿En qué sentido? Primero, lo ven ustedes, ya que nos fuimos por ahí. La señora de Taiwán visita la región. La señora de Taiwán visita la región, ¿verdad? De la provincia. Y Estados Unidos la recibe el presidente del Congreso, violando el tratado de 1992. Y entonces visita Guatemala, que es el único país junto a Belice que le queda a Taiwán. Ahora, establece la ruta. China protesta con normalidad, pues, y Estados Unidos reconoce la existencia de una sola China. Por lo tanto, Honduras rompe relaciones diplomáticas, las establece con China, intercambian los cancilleres, tanto el canciller Reina como el canciller Qin Yang,
Y entonces creo que en esta parte uno debe ir entendiendo cómo se van moviendo las cosas en la región. Por lo tanto, no es casual la visita de los senadores. Hombre, ellos quieren venir a decir esto es nuestro territorio, aquí no puede venir nadie más. Y esas son las cosas que uno debe ir entendiendo que va a pasar en el futuro. Fíjate cómo son las cosas. Hay una maniobra estadounidense con Taiwán en la región. La señora esta visita la región. China protesta y Estados Unidos dice, le voy a vender armas a Taiwán si acaso. Entonces viene China y dice, ok, nosotros también a Rusia. Estados Unidos protesta. Entonces, la situación que se está preparando en el mundo es una situación bélica muy difícil para el mundo. Que se va encendiendo poco a poco. ¿Quién va a tener las repercusiones? Nuestros países que no producimos nada, que dependemos del trigo ruso, que dependemos del petróleo ruso o del petróleo venezolano o del petróleo estadounidense o de Arabia Saudita. Nosotros somos los que vamos a sufrir esto. Por lo tanto, debemos de tener una política clara, una política diplomática clara, económica clara, de agricultura clara, sobre cómo vamos a enfrentar la situación. El tema China de Estados Unidos es un problema de ellos, no es un problema de la región nuestra. Y por lo tanto debemos poner las cosas bien claras sobre cuál va a ser el papel de la región en este momento. A ver, yo creo que para entrar en el contexto también de lo que hablabas de China, y en el caso de la injerencia chino, valga la redundancia, no te preocupes que tu presidente, Nayib Bukele, es el primero que va a defender que no haya injerencia, y creo que lo ha demostrado, ¿vea? Él, si hay injerencia o se sospecha de injerencia, sea quien sea, él te dice, no, mi país no te vas a meter. Pequeños y lo que tú quieras, pero somos un país, ¿vea? Autónomos, independientes y con relaciones con muchos países. Creo que lo que está pasando con China es lo más lógico. Ya Taiwán creo que solo tiene relación con 17 países 13 a nivel mundial. Y en este área pues le queda solo Guatemala y Belice. Y era ilógico que El Salvador en su momento, está bien esta relación, no tuviera una relación con China cuando estás hablando que es pronto será quizá la primera, sigue siendo la segunda potencia económica, y creo yo que ese es el tipo de países con los que nos tenemos que relacionar, con todos los lados, con todos los colores. El Salvador lo que necesita son países amigos y preocuparnos por salir nosotros adelante. Hay un plan para hacerlo y se está logrando, creo yo, porque El Salvador está teniendo buenas tasas y buenas mediciones. Yo creo que en eso sí, Ernesto, porque El Salvador debe de mantener una relación con todo el mundo. El principal socio es Estados Unidos. Tenemos 3 millones de compatriotas en Estados Unidos. Tenemos una relación con el mundo, con China, con Rusia, con Estados Unidos, con la India, y debemos buscar nuevas opciones de inversión en el país. Y yo estoy completamente de acuerdo. La política nuestra debe ser multipolar. Debe estar enmarcada en el proceso del movimiento de países no alineados. El Salvador es parte del NOAL. Y por esa razón muchos preguntan por qué El Salvador a veces se abstiene en muchas votaciones en OEA y en la ONU. Y es porque es miembro del NOAL. Y muchos no lo entienden. Por esa razón creo que debemos enfocarnos en esta lógica de que China es la primera economía, la segunda potencia, Estados Unidos es la primera potencia, pero es la segunda economía, y cuál va a ser la lógica del desarrollo de nuestra región. Honduras, Nicaragua y El Salvador compartimos el Golfo de Fonseca. ¿Cómo lo vamos a transformar? ¿En qué lo vamos a transformar? ¿Cómo lo vamos a desarrollar? ¿Para qué lo vamos a desarrollar? ¿Cuál es la propuesta hacia el futuro de nuestros hijos y nietos? Ese debe ser el enfoque que se debe trabajar desde la Asamblea Legislativa, desde el Ejecutivo, desde las alcaldías, una perspectiva de desarrollo regional y local. Por eso, aprovechar todas las capacidades que tiene la tecnología china, estadounidense o donde sea, para que nuestro país realmente tenga posibilidades de desarrollo. De hecho, tenemos esta construcción de la biblioteca en el centro de la capital que ya se ve bastante avanzado, y va a ser también un edificio de mucha exposición visual, ¿no? Urbana, que va a ser muy importante, aparte del valor, cultural que va a dar, ¿no? Y hay más, Ernesto, porque están las plantas de tratamiento, que está una en La Libertad y otra va a estar en el lago Beilopango, son muy necesarias. Es un convenio que se hizo, un acuerdo que se hizo desde la visita del presidente Bukele a China, si tú recuerdas. Sí. Recién empezado su gobierno, la pandemia vino y le puso como una pausa, ¿verdad?, a este proceso, pero ahí está la cooperación. O sea, yo estoy seguro que si tú le preguntas a actuales autoridades de Estados Unidos, no les gusta que tengamos relaciones con China, pero en realidad el problema quizá ya entre ellos, estamos hablando entre dos gigantes, ¿verdad? Nosotros no
no nos debemos de meter más que preocuparnos por nuestros connacionales y tener relaciones como lo está haciendo este gobierno con todos los países del mundo en el cual podamos sacar algún provecho para el país. A ver, pero no es como dice Manuel, obviamente sabemos que Estados Unidos es nuestro primer referente en temas de política exterior, ¿no? Y el socio comercial más grande todavía. Uno de los socios más importantes. El segundo socio de El Salvador es Centroamérica. Es Centroamérica. ¿Verdad? Y el tercero es China. Aunque yo creo que el primero, que es Centroamérica. El primero es Estados Unidos. No, el primero es Estados Unidos, pero la lógica de las relaciones de China con El Salvador tiene 150 años, desde que vinieron los primeros chinos a la región. Pero es comercio, y el comercio es normal. El comercio tiene miles de años, eso no lo puedes impedir. Pero el tema de la inversión es lo que me preocupa, que no hay inversión todavía en El Salvador, ni en Costa Rica, ni en Nicaragua. De China. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la biblioteca, de los proyectos de saneamiento del agua y los pangos, eso son una cooperación no reembolsable. Eso se logró en las primeras negociaciones desde que se establecieron los vínculos diplomáticos en el 18. Primero, porque no hay condiciones. Segundo, El Salvador, por ejemplo, ¿cuáles son las políticas claras para atraer inversión? Tercero, debe de ser la región la que haga las propuestas concretas. Por ejemplo, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y El Salvador, por no ir más allá, son 4 países que tenemos en común algo, ¿verdad? Y es nuestra propia naturaleza culinaria, nuestra comida. Segundo, el consumo del café, del maíz. Y tercero, tú sabes que nosotros somos una región de tránsito. La región de tránsito de Sudamérica, de Europa para Estados Unidos. Entonces, debe de darse una política de inversión clara en la región sobre qué los chinos van a traer acá. Algunos dicen, ¿por qué no Tesla se instaló en El Salvador? No, se instaló en México. ¿Desde cuándo México viene produciendo vehículos? Desde hace décadas. Pero en la región no existe un avituallamiento claro como para decir, traigamos una gran empresa a la región. Por esa razón, algunos decían, Tesla se va a instalar en El Salvador. ¿Y en qué condiciones? Pues solamente fue un sueño, se instaló en México. Es una cosa que realmente habría que concretizarse para poder de alguna manera ahora recuerda los resultados pero que se deben de tener a la hora de una inversión. Recuerda, Ernesto, algo importante. Estamos en ese camino para hacerlo, pero nadie va a venir a invertir aquí, por más amigos que tengas, si no arreglabas lo de la seguridad. Claro. O sea, aquí puedes llevarte con todos los países del mundo, pero si tienes una mala seguridad no van a venir a invertir. Ya se arregló lo de la seguridad y hay un ambiente propicio, y también hay que entender que en el mundo lo que hay ahorita es una crisis. O sea, lo que se respira por varias partes del mundo son guerras. China tiene que tener sus prioridades, pero va a haber inversión en el país. Ya está entrando esa inversión de diferentes sectores, pero ya tenemos lo más importante, la seguridad. Si no logramos la seguridad que no se logró antes, difícilmente, porque cualquier empresario puede gustarle mucho El Salvador, pero si no viene embalado con seguridad, no va a venir a invertir. Pero hay países que tienen menos seguridad que El Salvador, tiene más inversiones. O sea, no es tan cierto que mientras llega la seguridad llega la inversión. Hay países más inseguros con más inversión. Eso depende de las políticas fiscales y de las políticas que cada gobierno tiene. Y podemos poner ejemplos en África o en Sudamérica. Pues Brasil mismo fue un país más inseguro, pero tiene una mega inversión. No, pero estás hablando de otros elementos. O sea, la economía de Brasil es diferente, la economía de México es diferente. Pero ¿por qué razón? ¿Qué van a ofrecer? ¿Qué ofrece El Salvador? Esa es la lógica. Debes de ofrecer todo integralmente, pero sin la seguridad no se iba a lograr. Países que no tienen mucho que ofrecer en otros elementos, que no tienen seguridad, no lo pueden hacer. Costa Rica tiene una tasa de seguridad enorme en la región, y aunque se quiera negar, pero Costa Rica es un país muy seguro, pero no hay inversión china. ¿Por qué? No es solamente decir hay seguridad y vengan las empresas, hay otros temas que se deben de discutir, el tema de la democracia, el tema del respeto de los derechos humanos, que muchos no quieren tocar ese tema, y ese tema ahuyenta la inversión. ¿Tú crees que por eso no viene ese tema ahuyenta la inversión? Digo, no estoy diciendo que por eso. Recientemente hubo otra petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? En el tema del régimen de excepción. Por cierto, esta semana se esperaba que también se apruebe lo que sería la nueva configuración de los municipios, y también que eso tenga un impacto. El miércoles. El plenaria miércoles, ¿verdad? Sí. Pero es algo latente. Vamos a hablar un poquito de eso cuando regresemos. Son las 7 de la mañana en punto. Gracias a usted por sintonizarnos. Diálogo con Ernesto López.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Agradecemos esa gentil oportunidad que usted nos da también de poder compartir sus puntos de vista con relación a los temas que estamos abordando esta mañana con Romeo Auerbach y también Manuel Flores. Hablamos de que esta semana, desde luego, o sigue latente este tema de lo que sería la reducción de los municipios, ¿no? Que creo que es un estudio que al final va a lograr concretizarse, porque entiendo que va sobre esa base de poder configurar un nuevo escenario, no solo que tendrá impacto desde el punto de vista territorial, sino que también político electoral, ¿no? Pues mira, a mí me gusta ser franco con los que nos ven. Yo, en lo particular, como diputado, no he visto ningún anteproyecto. Yo lo que tengo conocimiento es que el presidente de la Asamblea dijo que ellos como fracción, que tienen suficientes votos, hasta tienen 2/3, tienen el análisis del tema y otros temas más. Eso lo amarro con el tuit del presidente. Yo ya hice pública mi apoyo a que deben de reducirse los municipios. Yo no sé si qué cantidad va a ser al final, pero creo que se deben de reducir porque por lo menos yo he identificado cerca de 100 municipios que no tienen, Ernesto, y lastimosamente así es, no tienen actividad agropecuaria, industrial, comercial, y alcaldes a veces han tomado la decisión errónea y se han hecho el daño al mismo municipio, se han puesto salarios de $5,000, $6,000 dólares cuando no va con la realidad del municipio. Pero creo que sí hay que... Pero esos son elementos válidos, argumentativos y válidos para poder de alguna manera entrar en esa dimensión, Romeo. Yo creo que sí, Ernesto, porque yo creo que sí. Por el tema de gastos que porque lo que estamos hablando al final es de un desarrollo territorial con progreso, y se debe de lograr no atomizando los municipios, o sea, porque tú tienes una realidad en diferentes municipios pequeños donde de repente hasta se degeneró con lo del FODES. Eso lo sabemos, hay municipios pequeños que hacían con el FODES baños de $40,000, ¿verdad? Entonces, al final, lo que se estaba haciendo es un desperdicio del dinero de la gente, del dinero de los impuestos que va directo, digamos, del gobierno central, así se repartía para las alcaldías, y creo yo que es interesante. Ahora, debe de existir, me imagino que se está haciendo, por eso te lo repito con franqueza, no conozco un proyecto que diga así va a quedar, debe de existir un estudio previo que me imagino que lo están haciendo, donde tienen que tomar en cuenta algunos elementos como los culturales, los religiosos, geográficos, cartográficos, de identidad, para poder decir estos son los municipios que van a quedar juntos. O sea, si tú les preguntas a los municipios chiquitos si quisieran ellos ya no ser municipios, pero no les explicas por qué, ellos no les va a gustar. Entonces yo creo que habría que esperar que un proyecto como tal, un anteproyecto se presente, así como otros proyectos que hacen falta, que ya tienen en estudio los amigos del grupo parlamentario Nuevas Ideas. Habría que verlo, pero yo creo que en resumen, el tema en general, creo que sí es bueno hacer una disminución de municipios para poder enfrentar con más eficacia y eficiencia el desarrollo territorial. A ver, pero hay otra versión, veamos la de Manuel. Lo que pasa, Ernesto, que solamente el presidente dijo eso y ya todo el mundo opinando, ni siquiera tenían idea de lo que venía. Ese es el problema cuando tienes pensamiento propio y te dejas llegar nada más por una línea. Yo creo que el llamado, antes de estar hablando de reducir municipios o diputados, es el llamado a los partidos políticos que se fijen en qué tipo de candidatos van a poner para las próximas elecciones. Gente con capacidad técnica, analítica, gente que tenga la capacidad de hacer propuestas económicas, medioambientales, sociales, gente que tenga la capacidad de hacer un análisis propio. No pongan corruptos, no pongan gente con pasado corrupto. Le hago el llamado a mi partido y a todos los partidos políticos para que tengamos una asamblea que, independientemente del presidente que gane, tenga una asamblea analítica y no estemos haciendo cosas de la manga de la camisa como reducir municipios sin preguntarle a la población qué piensa. Allí tenemos los análisis de los, digamos, del obispo, tenemos el análisis de los sacerdotes, tenemos el análisis de los políticos, el análisis de líderes que dicen, ¿y por qué razón no van a reducir? ¿Solo porque a alguien se le antojó? Si tenemos historias como municipio, independientemente de las cosas, nos han quitado el FODES. Y el FODES para muchos era un signo de corrupción. No, para otros es su paquete agrícola.
para otros es su beca, para otros es su escuela de fútbol, la comida para el adulto mayor. Solo lo ven enmarcado en una propuesta que dijo el presidente, hay que reducir a 50 y todo el mundo 50, ni siquiera Manuel, analizando. Pero ¿por qué pensar que es de hoy esta discusión si es desde hace no. Quiero ver qué gobierno fue? Lo que fue sucede la administración del doctor de Calderón Sol. Desde antes. Que llevó la famosa Comisión Nacional de Desarrollo, que llevaba el énfasis también de la reducción de municipios bajo la figura de ordenar el desarrollo territorial en el país. No era la reducción, porque hay que hacer énfasis en esto. Se habló de dos temas, desconcentración y descentralización. Se habló de mancomunidades y se habló de la agrupación de municipios. De microrregiones. Y yo me recuerdo que cuando yo fui alcalde, fundamos la microrregión del Valle de San Andrés, se llama Municipios por Rescate Sustentable del Valle de San Andrés, donde está Armenia, Colón, Quesaltepeque, San Juan Opico y San Matías. Todavía funciona en los URDES la oficina, porque teníamos un pensamiento muy revolucionario en cuanto al desarrollo local. El municipalismo, hay alcaldes que ni siquiera saben lo que significa la palabra municipalismo, porque únicamente hacen lo que se les dice. Pero creo que el enfoque principal es de preparar y capacitar a los candidatos a alcaldes, a los candidatos a consejos, para que entiendan lo que significa descentralización o desconcentración, porque si no, todo va a ser mecánico y al final, ¿quién va a ir perdiendo la población? Imagínate, de repente dicen 50 municipios, nos vamos a Chalatenango, quedarían 3. Ni siquiera el alcalde en este momento, los de Nuevas Ideas, tienen la capacidad de recoger los desechos sólidos en su municipio, lo van a hacer en toda la zona. No hay capacidad en este momento para hacerlo. Primero, Romeo, ustedes hicieron unas leyes que se apegaron en el tema de, por ejemplo, el régimen de excepción. Dijeron, gente, llamen por teléfono y denuncien. Y mucha gente llamó y denunció y están presas. Mira, ahora viene la investigación, porque no pensaron antes que iba a haber gente que se va a aprovechar de eso para ganar dinero. Ahí están las consecuencias. Lo mismo es con la reducción de los municipios. Hay que hacer un estudio técnico, de los técnicos, de los que saben, porque hay gente que solo opina sin ninguna propuesta concreta. ¿Y sabes qué? Ahí en la Asamblea se está hablando casi todos los días de reducir los municipios, todos los días de reducir diputados, pero no se habla de una política agropecuaria, del tema que viene de la falta de alimentos en este año que viene. Pero sí está el tema, bien difícil. Sí, sí está el tema. Lo que pasa es que al chino ya sé que en el cumpleaños lo que le vamos a regalar es un micrófono porque le encantan. Y no. Mira, la verdad es que las propuestas, ellos tuvieron su momento, Ernesto. Yo lo hago como... Yo sé que esta invitación es para un análisis, claro, pero yo lo hago como el análisis de que viniendo del chino, que hoy tiene respuestas para todo. Fíjate, no hay inversión de China, dice. Sin embargo, ¿qué le dañó más al país? Los 38.000 millones de dólares que se han robado en los gobiernos anteriores. Eso sería más que una inversión. Todas las respuestas a los problemas, Arena y FMLN los tiene ahora que ya no están. No, hoy es el turno de otros. Y si se toma la decisión de disminuir municipios, se va a disminuir porque el pueblo así lo ha querido con la representación en la Asamblea. La disminución de diputados. Yo de candidato he propuesto disminuir los diputados. No necesito más argumentos, que eso es mi idea. Tengo mi percepción que la Asamblea funcionaría perfectamente con 60 diputados. Y no lo hago por ahorro, Ernesto, porque eso sería algo mezquino. La Asamblea no gasta pero ni el 1% del presupuesto de la nación. No estuvieras ahorrando nada. Es porque la población tiene la percepción también, cuando tú les consultas, que la Asamblea puede funcionar con menos. ¿Qué temas se están tomando en la Asamblea? De diferentes temas. Tú no puedes saber si no están haciendo ahorita un análisis, porque ni estás dentro de la Asamblea o los diputados de tu partido no están en todas las comisiones. Es como que, te lo voy a resumir con el tema de los municipios. Yo no conozco ninguna propuesta, pero yo al presidente de la Asamblea le creo que él dice que lo están analizando. Y entonces quiere decir que lo están analizando 56 de los 84 diputados, Ernesto. Algún valor grande tiene si son 2/3 los que representan a ellos. Entonces, ¿qué es lo que va a terminar deteriorizando? Leyes que se tengan que aprobar ahora que se tiene el valor de hacerlo, porque no lo tuvieron antes. El tema de la reducción de municipios sí era reducción, chino, no era... Las microrregiones se hicieron por lo mismo. Los municipios no se sienten capaces ellos solitos. Se asocian
para tener más fortaleza. ¿Qué es lo que puedes darle tú ahora? Es juntar los municipios y echarlos a andar. Pero termino diciendo, debe de haber un estudio previo en el cual te diga si culturalmente, religiosamente, geográficamente están preparados. Fíjate que iba consecuentemente a decirte eso. A manera de pregunta, ¿qué tanto, digamos, debe de ser detenida o estudiada una iniciativa de esa? Precisamente por esos aspectos que tú mencionabas. O sea, debe que haber algo. Es así, Ernesto. En su incluso, esencia estudiado, pues, porque no sabes qué fibras sensibles puedes llegar a tocar a la hora de hacer una reforma de esa naturaleza. No se sabe, por ejemplo, Romeo, si a vos te han tomado en cuenta a la hora de definir si reducen o no los 84, porque hay otras definiciones más allá en las cúpulas. Vos no sabés, por ejemplo, que a Fuerza Solidaria, el rival de ustedes, le dieron la legalidad con 37.800 firmas, pues. No, y si no es cierto, que presenten la firma, ¿verdad? Dice que es mi rival? Entonces, y Fuerza Solidaria, y los andan llamando, a lo mejor hasta vos vas a aparecer ahí. No, en la Libertad inclusive ni el FMLN ya es mi rival, porque quedó abajo mío. No, además, yo ya estoy buscando para arriba. Es bien difícil que quedes primero, porque viene una... Ya estamos yéndonos a la campaña. Bajémonos un poco. Bueno, pero mira, por ejemplo, en el caso pero yo, la idea, pero mira, quiero aclarar algo. Okay. La elección pasada, ambos fuimos a elección. Yo gané y tú perdiste. ¿O no? No quedé, no quedé, perdí. Iba en tercero, quedé en tercero, no, punto. Yo gané mi diputación, tú no la ganaste. Entonces yo creo que no estás para decirme si yo voy a ganar o no voy a ganar. En primer lugar, yo creo que debes de enfocarte en lo siguiente. Ok, pero me gustaría que dejáramos la campaña para que ella fuera la campaña realmente la desarrolle. Lo que sucede es esto, al análisis. En la reducción de municipios, en la reducción de municipios y diputados, eso va más allá de una intención personal. Es una negociación. Es una negociación que se está haciendo con los partidos aliados del gobierno, ¿verdad? Porque si reducen, los primeros en perder son los de Nuevas Ideas y pierden una cantidad enorme, pues, más los que van a perder en las elecciones, que son varios. Además, los aliados son los que más van a perder con las reformas que se van a hacer. Muy difícilmente partidos como Gana van a meter diputados, muy difícilmente. Y por esa razón ahora están apareciendo los nuevos aliados como Fuerza Solidaria a los que les van a dar empuje. Y varios de los que hoy son anaranjados van a aparecer con esos colores. Ese es mi análisis. Primero, porque así son las cosas en política. Y en segundo lugar, yo sí creo de que a la hora de hacer propuestas claras para el país, dicen, nosotros escuchamos al pueblo. Pero el 82% dice que no quiere Bitcoin y aún la mantienen. ¿Por qué no votan en contra y lo quitan? Vamos a ver, ¿por qué no escuchan al pueblo en ese sentido? Porque no les importa, porque no les conviene, porque son otros temas. Entonces no es cierto que escuchan al pueblo. Se ponen unos audífonos cuando la gente les reclama. Y yo creo que eso es la parte fundamental que debemos enfocarnos de aquí en adelante, Romeo. No todo es bonito. A ver, pero dentro de un estado como el nuestro, de alguna manera también no escapa pensar que la cantidad de municipios en su momento también pesan sobre la base de un presupuesto que a veces no ha sido bien ejecutado por algunos municipios. No estoy diciendo que todos no lo han hecho. Entonces eso te lleva, y desde hace años yo recuerdo que el énfasis es querer ordenar esos aspectos territoriales que de alguna manera no compensan lo que tú decías, ¿verdad? Claro. Que hay municipios que no cuentan con todo digamos, el potencial productivo que les permita a ellos recoger sus propios fondos para el mantenimiento, sino que deben de depender en este caso en el FODES que en ese momento existía. Es que mira, Ernesto, dos cosas son diferentes. La reducción de municipios yo la veo muy diferente al tema de la reducción de diputados, que no tiene mucha ciencia. Yo en lo particular, en tus programas y a otros que he ido, he dicho clara mi posición. Por ejemplo, hoy estamos a menos de 10 meses de la elección. Yo creo que estamos otra vez un poquito a distiempo de la propuesta de reducir municipios ahorita. Pero esa es mi humilde opinión. O sea, yo soy uno de 84. Igual, yo apoyo la reducción de municipios, pero creo que electoralmente también tiene un contexto importante. Por ejemplo, ahorita tú tienes 262 alcaldes y posibles 262 candidatos a alcaldes de varios partidos que se sienten con la incertidumbre de que si van a ir o no van a ir porque se van a reducir los municipios. ¿Por qué? Porque estamos a menos de 10 meses. Ese es ese tema. Pero yo respeto y apoyo la reducción de municipios. Lo de los diputados, totalmente diferente. La reducción de diputados tú la puedes hacer ya.
si la reducción de diputados, como dice el chino, aunque menos mal con todos sus análisis, cada vez que lo hace, no le pega, entonces yo estoy contento porque si dice que no voy a ser diputado, es que voy a ser, porque realmente si el Frente hubiera escuchado a la gente, no hubiera reducido su cantidad de diputados a 4. Lo importante, Ernesto, es que al final los de los diputados, si reducir diputados haría de que algunos partidos no pudiéramos entrar o sí pudiéramos entrar, es estarnos acomodando. Vamos a tener que obedecer lo que diga el que manda, que es el pueblo. Si el Departamento de Libertad en vez de 10 diputados va a tener 7, pues yo voy a ir a ganarme uno de esos 7 diputaciones, en el caso que yo fuera candidato después de pasar las internas, Ernesto. Entonces, no le puedo tener miedo a acomodarme que la reducción de diputados me afecta a mí. Tengo que pensar en la población. Fíjate que don Eliseo Marroquín nos escribe y dice, en mi humilde opinión, es que si lo van a hacer por objetivos políticos, no lo hagan. Es correcto. Claro. Por objetivos políticos, Sí. pero si tienen su esencia, No. valores muy significativos Lo de los en municipios. materia, sí, Ajá. en materia, no, y no solo de los municipios, él hace referencia también al tema del gasto público que se Es hace. que la gente, sí, la gente analiza, y lo que la gente analiza es correcto. ¿Por qué reformaron el artículo, si no recuerdo, 219A? Porque van a ir acomodando las cosas de acuerdo a sus intereses electorales. Si, por ejemplo, de repente, a 3 meses de las elecciones, dicen, mira, los rostros no nos dan para que los diputados de Nuevas Ideas ganen, vamos a poner la bandera, van a reformarlo. Porque es precisamente Vaya, eso esa no tuviera, reforma. eso no tuviera Ah, mi voto. Eso, no, Te y lo vas a votar porque te van a obligar a votar. Porque es la alianza estratégica que tienen ustedes acomodada para ir pero acomodando. nadie está hablando de retroceso. Tú ya estás metiendo algo, es una todo suposición es electorero. tuya. Y lo que dice la persona esa es cierto. Si es político, no lo hagan. Pero si es por el bien de la población, piénsenlo. ¿Por qué lo van a hacer antes de las elecciones? ¿Por qué no reducen los municipios después? Pues, ¿qué tiene que ver el tema de reducción con las elecciones? Porque todo está centrado en quién va a ganar y cómo acomodar las cosas para ganar yo más alcaldía. Y te aseguro una cosa, que si no les dan los datos en una región como San Miguel, Moncagua, Quelepa, van a decir, no, mejor pongamos Comacarán y estos, para aquí vamos a ganar. Así lo van a hacer. Ese es el análisis que están haciendo. Electorero. Esa es tu especulación. No es electorero. Los conozco también. Bueno, miren, el tiempo se nos fue. Quiero agradecerles el que me hayan permitido iniciar la semana con los aportes que ustedes tienen, con estos temas que hemos traído a la mesa y que desde luego representan el hecho que trasciende en una agenda que seguramente vamos a tener de ahora en adelante, porque cada vez vamos acercándonos al periodo preelectoral. Menos Como les de 10 decía, meses ya. territorialmente vayan ustedes al púlpito, ¿cómo se le llama? No, el chino va a andar en todo el a la país. tarima y pues discutan esto, pero les agradezco venir Gracias, acá, Ernesto. concentrarse en los análisis que necesitamos tener, porque son ustedes desde luego los que manejan ese universo. Así es que muchísimas gracias, Manuel, por habernos acompañado. No, gracias a ti, Ernesto, por la invitación, gracias a Romeo y a usted que nos sintonizó. Y gracias también a ti, Romeo. Te Gracias a agradezco ti, mucho. Ernesto, al canal y sobre todo pues a la gente, bienvenido de vacaciones. Así es, y sobre todo también agradezco que nos acompañen siempre en directo con Ernesto López Radio, Claro. que está siempre vigente para llevar también ese otro escenario a ese campo radial. Gracias por mi parte, vámonos a la pausa, regresamos con el director del Sistema Nacional de Protección Civil. Vamos a conocer y a evaluar un balance de emergencias que ya se dio a conocer. Vamos a ver las cifras, vamos a ver cómo se actuó y cuál es la experiencia que se recoge una vez más en este periodo vacacional. Vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Quiero darle la más cordial bienvenida al director del Sistema Nacional de Protección Civil, el ingeniero Luis Alonso Amaya, con quien vamos a aprovechar un poco hacer una evaluación sobre el trabajo que se desarrolló hoy durante el Plan Vacaciones 2023 y que sin duda alguna siempre representa, más allá de los resultados, un motivo de reflexión, de acción y por supuesto de conocer la experiencia que se vive a raíz de todo este tipo de situaciones que se presentan en calidad de emergencia. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias Ernesto, gracias a Canal 21 y gracias por supuesto a toda la audiencia de Diálogo.
con Ernesto López, por sintonizarnos a esta hora y por estar siempre atentos a la información pues que trasladamos a través de estos espacios tan importantes para nosotros, ¿verdad? Bueno, como lo decía al entrar extra cámara, nos fuimos de vacaciones y nos volvemos a ver. Nos volvemos a ver al regresar, ¿verdad? ¿Sí? Definitivamente. Cuéntenos. Bueno, comentarle, ha sido una vacación, diría yo, con una afluencia turística muy, pero muy importante. Sí. En mi opinión, ha sido una explosión turística muy, pero muy importante, tanto de salvadoreños como extranjeros, ¿no? Salvadoreños residentes en El Salvador y salvadoreños residentes, o mejor dicho, salvadoreños de la diáspora, que se tomaron también su pausa laboral, sus vacaciones en los diferentes países donde ahora mismo residen y decidieron venir a su país, pasarla bien con su familia. Le cuento que hemos tenido yo diría fácilmente, hemos tenido quizás unos 450,000 personas que han visitado diferentes puntos del país. En algún momento con nuestros equipos de trabajo y por supuesto a partir de todo ese gran trabajo que ha hecho el Ministerio de Turismo, el Instituto Salvadoreño de Turismo, Corsatur por su parte, han habido momentos, por ejemplo, en la Costa del Sol, creemos que alrededor de 80,000, 70,000, 80,000 personas fácilmente llegaron a la Costa del Sol. Y así, no solamente a la costa, sino hay que recordar que ahí pues tenemos San Marcelino, la Costa del Sol, La Puntilla, que es uno de los lugares muy pero muy visitados. En alguno de los recorridos pudimos observar cómo muchas personas que residían en La Paz, en algunos de los municipios de La Paz, tuvimos la oportunidad de hablar con ellos y me decían, no, yo he venido única y exclusivamente por venir a comer aquí a La Puntilla, me decía. Entonces, ahora viven en otro país. Indudablemente ha sido, diría yo, para el turismo y para la economía una vacación muy importante. En términos emergencistas, bueno, pues hay algunos datos que de verdad hay que analizarlos. Vamos a nosotros, uno de nuestros, digamos, responsabilidades como Dirección General de Protección Civil, es terminada la vacación, hay que evaluar el plan, hay que hacer un análisis de cada uno de los rubros a los que les estuvimos dando seguimiento, y a partir de ahí definir qué pasos deben seguirse, ¿verdad? Ahora, sin duda alguna se generan una serie de reacciones de emergencia que deben de ser atendidas. ¿Cuáles fueron las que más de alguna manera predominan en este ejercicio de emergencias atendidas en este periodo? Porque estaba viendo la información que, por cierto, esta mañana también se estaba dando, o en las últimas horas se ha dado ya un resumen de lo que ha pasado. Bueno, lo tuvimos el día de ayer. De ayer. Exacto. Sí. Comentarle, Ernesto, que todos los días hemos venido haciendo un avance, hemos venido dando un poco de las estadísticas para, en primer lugar, con el objetivo de mantener informada a la población, y en segundo lugar, con el objetivo, en mi opinión, el más importante, de hacer reflexionar a todas aquellas personas que en alguna medida no acatan las recomendaciones. Hemos tenido algunos fallecidos, hemos tenido algunos ahogados. Desde que el plan se inició el día 1, ¿verdad? Nuestro objetivo, nuestro trabajo, mejor dicho, estuvo centrado en 4 escenarios probables de intervención. Uno de ellos, la accidentabilidad vial, ¿verdad? Sí. Reducir la accidentabilidad vial. Es importante ver cómo instituciones como la Policía Nacional Civil, el Viceministerio de Transporte, pero también los gobernadores y los equipos de las gobernaciones departamentales que son parte de los CODECEVI, de los Comités de Educación Vial, pues han estado haciendo un trabajo que en mi opinión ha dado muy buenos frutos. Si bien es cierto, tenemos ya de repente, vamos a ver los números, pero si vemos que los números están un poquito arriba del año pasado, importante decir que la cantidad de fallecidos se redujo considerablemente, ¿verdad? Entonces, aunque hemos tenido más accidentes, deberíamos centrarnos en que hemos tenido menos víctimas, ¿verdad? Entonces, que al final ese es el objetivo. Probablemente, y hay que decirlo, cuando nosotros hablamos de accidentes, no todos, absolutamente todos son catastróficos. Es decir, accidentes, la población debe saber que hay diferentes tipos, ¿verdad? Está frontal, lateral, por alcance.
Entonces, algunos que son por alcance, pues no pasa de ser stops o luces rotas, de repente el bumper roto, pero no hay lesionados, ¿verdad? Entonces, por ahí creo que es importante valorarlo. Otro de los escenarios... A ver, perdón, me detengo ahí. Sí. El tema de los accidentes sigue siendo preocupante entonces. Digo, por ser el enfoque número uno o el énfasis número uno que me da dentro. Sí, definitivamente. El tema es que la accidentabilidad vial resulta que en todos los periodos vacacionales, en todos, absolutamente todos, digamos que adquiere cierta relevancia en primer lugar porque son los que en muchos casos son los que dejan más accidentados, más lesionados. Aunque para eso no hay periodo. No, definitivamente. Ya hemos tenido casos con una racha de accidente anteriormente. Definitivamente. ¿No? Sin embargo, en estos días, considerando que muchas personas aprovechan la vacación, la pausa laboral, para dirigirse a centros turísticos, para ir a playas, para ir a ríos, lagos, montañas, consideramos que es ese espacio, digamos, ese espacio en el que las personas tienen mucho más tiempo que en periodos normales, indudablemente hace que la afluencia vehicular en todas las carreteras, sobre todo aquellas en las que conducen a playas o a parques acuáticos o a centros turísticos, se ve mucho más incrementada, y a partir de ahí podríamos hacer el análisis de qué tanto se eleva la accidentabilidad vial en esas carreteras. Otro de los escenarios que estaba considerado en el plan era el tema del comercio, ¿verdad? A partir, digamos, de 3 rubros principales. Número 1, las inspecciones en cada uno de los lugares donde se ofrecen servicios, sobre todo los de alimentación. Ok, voy a hacer una pausa para que nos ampliemos en ello, porque creo que es importante reconocer que durante el periodo el tema del mercado consumista también representa un punto medular, por supuesto, de ser vigilado, porque hay muchos abusos que también se cometen en ese mismo contexto. Exacto. Ahí, de hecho, alguien estaba acá hace unos minutos haciendo un reclamo. Soy extranjero, veo que el país está muy lindo, pero veo que hay un encarecimiento de servicios, como por ejemplo de hospedaje, me decía. Claro, ¿verdad? sí. En este caso. Claro. Pero bueno, esa es parte, y también de comida, decía él, ¿verdad? Sin embargo, destaca mucho el tema de la seguridad como tal. Voy a hacer la pausa, 7:31. Regresamos, 7:32. Diálogo con Ernesto López. Bueno, nuevamente gracias por estar con nosotros. Estamos haciendo un balance de atenciones brindadas durante el Plan Vacaciones 2023 con el director del Sistema Nacional de Protección Civil, el ingeniero Luis Alonso Amaya, y nos habíamos quedado precisamente en este otro ítem del trabajo que se ha tenido, que tiene que ver con la supervisión de la parte comercial, ¿no? Definitivamente. Una de las consideraciones que se hicieron previo a la entrada del periodo vacacional fue, en primer lugar, que El Salvador, pues indudablemente estaba pasando por un clima de seguridad muy, pero muy importante. Es notorio la cantidad de turistas que hemos tenido de forma, diría yo, exacerbada en algunos puntos. Eso es muy bueno para el comercio. En función de eso, es que también en algún momento hicimos algunos recorridos por nuestra parte para ver el tema de la seguridad. Indudablemente que el tema de precios, el tema de qué tan segura es la alimentación o mejor dicho, qué tan seguro están manipulando los alimentos, hay otras instancias que a partir de sus competencias lo han estado haciendo también, y me refiero por el tema de los precios, el tema de la oferta y todo eso, la Defensoría del Consumidor, que ha tenido un trabajo muy, pero muy importante durante la semana, y por el tema de la seguridad en la manufactura de alimentos y todo eso, el Ministerio de Salud. Incluso en algún momento hicimos recorridos conjuntos con el doctor Núñez, el director del Fondo Solidario para la Salud, para constatar. Por nuestra parte, Ernesto, con el Cuerpo de Bomberos, estuvimos muy enfocados, en primer lugar, cuál es la condición en la que se encuentran, por ejemplo, estos cilindros de gases, que son, pues, tienen una buena cantidad de gas licuado. Por nuestra parte, que los guardavidas estén dispuestos,
Infortunadamente no puedo mencionar el nombre de algunos restaurantes que me gustaría felicitar ahora mismo, restaurantes de playa, que ahora ven como parte de la oferta de servicios contratar un guardavidas. Eso es muy importante porque hemos tenido casos aquí en El Salvador en los que lamentablemente restaurantes que tienen piscinas de playa que se llenan con las olas, en algún momento han arrastrado personas y han fallecido. Son de alto riesgo. Son de alto riesgo. Entonces, tal vez, sí, no quisiera utilizar ese término, pero algún riesgo tienen, ¿verdad? Y es importante. Sobre todo cuando hay una marea alta que golpea fuertemente, hay cosas que algunas han dejado resultados muy negativos. Muy negativos y hasta lamentables. Fallecimientos. Entonces, ¿cuál es el punto? Qué bueno ver que algunos restaurantes se han ocupado de contratar un guardavidas. De hecho, de manera jocosa me decía una señora en uno de los restaurantes: mire, yo tenía tantos, pero ahora como usted me los ha quitado, me dice, ya solo tengo uno. Bueno, le digo, ya el gobierno del presidente Nayib Bukele está pensando en un centro de entrenamiento para formar más guardavidas y le vamos a devolver, le digo. Entonces, una escuela de guardavidas. Exactamente, desde guardavidas, salvamento acuático y otras especialidades. Otro de los rubros fue visitar, o mejor dicho, otro de los escenarios de intervención, Ernesto, era indudablemente los lugares turísticos. Inicialmente nos enfocamos en aquellos en los que tienen la mayor cantidad de visitas. Estoy hablando, por ejemplo, del Majagual, estoy hablando de San Diego, El Espino, El Cuco, Costa del Sol, toda la franja esta de playa del departamento de La Paz, que va básicamente desde el Pimental hasta la Puntilla. Es una franja muy importante. Hay tramos en los que indudablemente son ranchos privados, pero hay el Turicentro Costa del Sol. Bueno, tuvimos una cantidad de visitas increíble, ¿verdad? Así es que ese era otro escenario de intervención en el que nos enfocamos. De ahí la importancia de tener pues la unidad de guardavidas. Y el otro escenario de intervención, considerando la connotación que tiene la Semana Santa, los eventos religiosos, ¿verdad? Estuvimos visitando, de hecho, el día viernes, un día antes, el mismo día que incluso que básicamente entramos ya en el Plan Verano 2023, tuve la oportunidad de acompañar al alcalde de Sonsonate, al alcalde Arévalo, a quien le mando un saludo y lo felicito también por todo el trabajo que ha desarrollado en materia de protección civil y prevención de riesgos, ¿verdad? Entonces, Sonsonate por siempre es una ciudad icónica en la celebración de la Semana Santa, ¿verdad? Sí. Tiene una cantidad de visitantes increíble. La feligresía sonsonateca por sí sola tiende a abarrotar mucho los eventos religiosos propios de la época, y en ese sentido también estuvimos pues trabajando, ¿verdad? Instalamos puestos de mando a fin de que la reacción pudiera ser rápida y poder atender a las personas de manera muy, muy expedita. Bueno, eso sin dejar de lado, diría yo, y destacar la participación feligrés también de la Iglesia del Calvario, ahora con todo ese nuevo y exponencial templo de la iglesia, ¿no? Que ha sido increíble, ¿verdad? Entiendo que rebasó. Sí, definitivamente. Nosotros estuvimos ahí el día jueves. Sí. El día jueves. Era intransitable, me dijo un familiar definitivamente. Y aquí es donde es importante mencionar es importante mencionar cómo el trabajo articulado entre las diferentes instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil básicamente resuelve, ¿verdad? Resuelve problemas a partir de sus competencias institucionales. Creo que tanto el Viceministerio de Transporte, a partir de los delegados de tránsito, la Policía Nacional Civil, que no solamente en el tema de seguridad, sino también en el tema de tránsito terrestre, y por supuesto la Fuerza Armada, que está apoyando el tema de la seguridad, han hecho un trabajo pero muy importante, excelente, diría yo. Ver esta iglesia, pues nosotros el día que estuvimos ahí, el jueves por la noche, acompañando y más que acompañando, verificando que todas las instituciones de socorro y los equipos tácticos y bomberos estuvieran donde tenían que estar y cumpliendo la labor que tenían que cumplir en el marco del Plan Verano 2023,
escuchábamos comentarios de algunos transeúntes o de algunos asistentes que decían, es increíble, yo ni siquiera sabía que existía esta iglesia, ¿verdad? Así es que importante eso. Al comentarle, Ernesto, que hasta el día de ayer, el día 9, básicamente los números nos están dejando algunas estadísticas que creo que es importante analizarlas. Hemos tenido una distribución muy importante de recursos humanos, alrededor de 100,000 personas. Este plan indudablemente ha sido uno de los planes de los periodos vacacionales, diría yo, que ha tenido la mayor cantidad de visitantes, como ya lo hemos dicho, y en ese sentido creo que es importante mencionar el trabajo que hemos venido desarrollando con cada una de las instituciones. Al final, si quisiéramos hablar un poco de los números, desde el 1 de, por ejemplo, en el tema de incendios, desde el 1 de abril hasta el día 9, o sea, ayer, hemos tenido un total de 336 incendios registrados. La población debe saber que por ser ya el periodo en el que toda la maleza o todo la vegetación está totalmente deshidratada, hemos entrado ya a los meses más secos del año y más calurosos del año. Las condiciones son bastante propicias para que se generen los incendios forestales, incendios en maleza, y en ese sentido comentarle que hemos tenido un total de 336 incendios. Aunque la cantidad pareciera ser, digamos, un poco preocupante, hay algo bien importante que me gustaría decir. Resulta que la cantidad de hectáreas que en algún momento se han quemado es 50% menos que el año pasado. Okay. ¿Cuál es la lectura que podemos hacer de eso? Bueno, en primer lugar, pues el cuerpo de bomberos como tal ha pasado de tener 300 bomberos ahora a tener 1,250. ¿Qué significa? Que aunque la cantidad de incendios ha sido mucho mayor que el año pasado, bueno, el año pasado en este mes teníamos un total de 8,800, un promedio de 8,000 incendios. Ahora hemos tenido un promedio de 4,000, para ser exacto 4,263. Esas son las cantidades de áreas afectadas. En cuanto a incendios, el total registrado hasta ahorita son de 2,082 incendios registrados. Entonces, entre maleza, estructurales, algunos han sido hasta de interfaz. Los incendios de interfaz son aquellos que empiezan en maleza o un incendio forestal y termina en infraestructura, ya sea habitacional o infraestructura productiva, ¿verdad? El total de hectáreas afectadas en el año 2022 tuvimos 8,000 y en el 2023 4,000. Estamos hablando de 50% menos. En el tema de accidentes de tránsito, comentarle que se han tenido 368, esto es hasta el día 8 de abril. Todavía estamos trabajando en los datos del día de ayer. Ayer tuvimos varios accidentes, indudablemente que las... Y en este caso, voy a detenerme un poquito, ¿sí?, para resaltar un poco la información o qué se tiene de la investigación del incidente ocurrido en Coatepeque, donde falleció don Tony Cabrales. Sí, cómo no. Y otras personas. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ¿fallaron las medidas de seguridad o qué pasó? ¿Qué dicen las investigaciones? Realmente todavía no tenemos un informe concreto y se dicen tantas cosas que, o sea, hay diferentes versiones, ¿no? Hay diferentes versiones, pero me gustaría apuntar dos cosas. Número uno, eso es algo que siempre se había hecho, ¿no? O sea, el ferry es un dispositivo, es un navío o una lancha, o como que quieran llamarle, que tiene las capacidades para transportar personas y vehículos. Entonces, desconocemos realmente cuál va a ser el informe final, pero lo que sí le puedo decir es que en algún momento tenemos que esperar que la policía determine o que incluso la autoridad marítima pueda determinar qué es lo que realmente ha pasado con esto. Es un hecho muy lamentable, ¿verdad? Un hecho muy lamentable. El día de la ocurrencia del accidente estuvieron ahí pues parte del sistema de protección civil, la Cruz Verde. De hecho son ellos los que en algún momento recuperaron los cuerpos.
vamos a esperar que la policía nos dé el informe o nos brinde la información necesaria para poder establecer qué es lo que realmente ha sucedido. Un hecho muy lamentable, la verdad es que consideramos que no puedo decir si hubo una violación o no de las medidas de seguridad. Pareciera que era costumbre, o por tradición, siempre se ha movido a estas personas hacia esa isla, y ahora pues lamentablemente sucedió y hay que esperar que esto... que haya un informe como tal. Definitivamente. Moncagua, ¿qué pasó? En Moncagua lo que ha sucedido, Ernesto, es que teníamos esta es una zona de turismo. Lo que tuvimos fue realmente un deslizamiento, ¿no? Me gustaría apuntar algo, que la zona donde sucedió el deslizamiento es una zona clausurada. Es una zona clausurada. ¿Es la cueva? Exactamente, no. Sí. O sea, está prohibido ingresar a las cuevas y está prohibido acercarse a las cuevas. En algún momento las personas violentaron esta restricción, y básicamente pues cuando se vino el deslizamiento, por fortuna no había nadie en ese momento, no hay lesionados. Porque la no cueva hay fallecidos. creo que es la única, es esa que está ahí. Exactamente. Que por cierto, lo que hemos atrevidamente, o sea, con el riesgo de entrar ahí, esa es preciosa. Definitivamente. Pero obviamente es demasiada... Yo diría las condiciones del terreno, condiciones o el tipo de terreno no es el más propicio para hacer turismo en esa cueva, ¿verdad? Entonces por eso mismo estaba clausurada. No es que las personas estaban demasiado expuestas, ¿verdad? Porque es que en realidad lo que estaban haciendo era bañarse cerca de donde se produjo el deslizamiento. Yo creo que más que lesionarse, creo que ha sido un impacto psicológico, ver que venía esa porción de tierra. En algún momento nos comentan que se generó hasta una pequeña ola, cosa que no debe haber sido muy significativa, porque digamos el caudal de esta poza pues no es de consideración, ¿verdad? Sin embargo, creo que es importante reiterar en las recomendaciones, cuando ya sea una alcaldía a través de una ordenanza municipal o el Ministerio de Turismo o cualquier otra instancia clausura un centro donde regularmente se hace turismo, pues se hace con las condiciones o a partir del análisis de las condiciones de riesgo que existen. Entonces, de verdad, en algunos casos, Ernesto, lo que hemos tenido es no acatamiento de recomendaciones, no acatamiento de normativa. Y en este caso podemos decir que por fortuna no hay personas lesionadas, pero si de repente la transgresión de esa restricción de esa zona ¿había señalización que no podía ingresar a la cueva o a esa zona? Sí, por supuesto. Porque creo que de donde nace, ahí es el nacimiento. Entiendo, ¿no? Que sí. Y cuando uno ha logrado entrar, yo recuerdo de pequeño que entraba, era bien porosa la parte. Y sigue siendo, lo que pasa es que ¿no? sigue siendo. El tipo de suelo es justamente... es bien erosivo, no sé si es la palabra correcta, ¿no? Pero sí, yo diría es muy frágil. Es decir, la capacidad portante no es la suficiente para mantener firme la cueva, y en ese sentido, este no es el único deslizamiento que ha sucedido, ¿verdad? Como estos han habido muchos, y justamente por eso es que en algún momento se ha restringido no solamente la entrada a la cueva, sino que a bañarse, ¿verdad? En esa zona. O sea, pero sí sigue vigente, abierto el turicentro. Sí, el turicentro como tal, sí. O sea, solo que la zona esa sí queda restringida. Exactamente. Creo ya restringido. Sí, definitivamente. Eso es algo que, de hecho, nosotros estamos organizando ya una inspección con un geólogo para determinar qué procede realmente, ¿verdad? ¿Qué procede realmente? Esa es parte del trabajo que tenemos que hacer a fin de establecer si el radio o la restricción es la suficiente o si se amplía y hay que poner algo más, pues, o sea, no solamente un rótulo o una cinta, porque de verdad que siempre de repente hay, sobre todo los adolescentes, tienden a ir en contra de la normativa, ¿verdad? Entonces, pareciera que para ellos aventurarse a entrar en una zona de esta es demostrar
qué sé yo, coraje, no sé. Entonces, en ese preciso momento lo único que hacen es exponerse, ¿verdad? Ponerse en riesgo. Entonces, y repito, gracias a que no se habían acercado tanto, hoy por hoy no hay hechos lamentables, ¿verdad? Ahí se recuperaron también. ¿Qué pasó con esa tragedia de los dos hermanos en Río Lempa también, ¿no? Sí, hablar de eso cuando seguro que sí. Un poco cerrando el ciclo de la evaluación del balance de atenciones brindadas durante este periodo vacacional, por supuesto, que lamentablemente, pues ahí está. Vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Definitivamente. Vamos a continuar, desde luego, porque estábamos hablando sobre el tema de ahí de Moncagua, de ¿no? Moncagua, que sin duda alguna puede ser contraproducente seguir manteniendo vigente el ingreso a la cueva. A la cueva, sí es. ¿Verdad? Pero así no es. al turicentro, porque al final No, definitivamente. el agua puede correr. Mire, yo creo que hay que mencionar algo. Hay dos cosas que deberíamos analizar. En primer lugar, hemos estado hablando nosotros incluso con el presidente de la Comisión Nacional de Protección Civil, el ministro de Gobernación, cuáles son estos lugares que deberíamos considerar aptos para hacer turismo, sobre todo viendo un poco el tema de los fallecidos que tuvimos en algunos municipios de La Paz, justamente en el lago de Ilopango, pero por el lado de La Paz. Indudablemente que hay lugares que son propicios, tienen playa, tienen las condiciones adecuadas, pero que si abusamos, pues va a pasar lo que pasa en cualquier centro turístico donde se violan la normativa, donde se violan o no se acatan las recomendaciones. Yo creo que en primer lugar en Moncagua hay que hacer un análisis, hay que verificar cuáles son las condiciones. Indudablemente, ya usted mismo lo decía, las condiciones del suelo o las condiciones geológicas de lo que rodea la cueva, probablemente no son las... El tipo de suelo, exactamente, ¿verdad? No que son hay las... en esa cueva como que es muy frágil. Es muy frágil, no son las más propicias. Aventurarse a ingresar a la cueva es ponerse en riesgo, entonces lo que hay que hacer es delimitar esa zona. Vamos a reunirnos también con la Comisión Municipal de Protección Civil del lugar a fin de que sea un trabajo coordinado, ¿verdad? Indudablemente hay que hacer, diría yo, un análisis de cuáles son aquellos lugares donde hemos tenido también personas fallecidas por asfixia de inmersión y verificar si realmente los lugares son aptos. Para Río Lempa, eso. Por ejemplo. ¿Qué pasó con los dos hermanos? Con el Río Lempa. Sí, pero ya se recuperaron, entiendo, los cuerpos. Sí, el día de ayer, por la mañana, se recuperó el primero, ya llegando al mediodía se recuperó el otro. Un hecho igual muy lamentable, pero hay que decir las cosas de verdad. Me pesa decirlo de esta forma, pero no tengo otra. Yo creo que a veces creer que el río Lempa, porque está disminuido en su caudal, ha perdido la capacidad de arrastre, nos equivocamos. Porque el río Lempa, por más, digamos, por más disminuida que tenga la capacidad de arrastre, sigue siendo un río, ¿verdad? Y sigue siendo uno de los ríos más caudalosos del país. Entonces, en mi opinión, lo que aquí tuvimos fue un abuso de confianza, ingresaron al río, no se percataron de que estaban llegando a la zona donde podrían ser arrastrados y fueron arrastrados, los dos hermanos. Básicamente ha sido un total descuido, no se han acatado las recomendaciones. Hay que decir, nosotros no tenemos guardavidas en la zona, en primer lugar pues porque no está considerado como un centro turístico. No está considerado como un centro para hacer actividades digamos, para veraneo, para que vaya la gente a bañarse. No está considerado como eso. Lo mismo pasó en el río Zumpul, donde lamentablemente falleció un niño de 6 años, que igual que en el caso anterior, no puedo decirlo de otra forma, lo que hemos tenido es un descuido, ¿verdad? Durante toda la vacación nosotros estuvimos pidiendo que por favor estén atentos de los niños, estén atentos qué es lo que están haciendo. Yo lo he dicho en otro momento, los niños por su naturaleza son inquietos.
si vamos a un lugar donde hay playa, donde hay un río, donde hay un lago, difícilmente lo vamos a tener sentado ahí. Ha ido a ese lugar para disfrutar. A partir de eso yo creo que es importante que estemos muy atentos de lo que están haciendo nuestros hijos. Okay. Y el tema de los accidentes, de automovilistas. Sí, lamentablemente, bueno, el día sábado tuvimos un accidente de la carretera que conduce de Comasagua a La Libertad. Sí. Ayer nos tomamos el tiempo en una reunión que teníamos en el Centro de Operaciones de Emergencia. ¿Qué pudo haber pasado? En primer lugar, no solamente, al parecer el joven no tenía la expertise para manejar todavía. No tenía la expertise, básicamente estaba como aprendiendo todavía. En segundo lugar, un vehículo totalmente sobrecargado. Sí. Me decía uno de los compañeros, mire director, un vehículo de estos tiene una capacidad de carga estable, es decir, carga sujeta a la cama, como comúnmente le llamamos del pick-up, de 2.000 libras. Llevaba 14 personas. Sí, desde ahí estaba ya. Desde ahí estábamos ya flagrantemente violando la recomendación de no sobrecargar. Reflexiones nos dejan. Por supuesto que sí. En primer lugar, creo que es importante, Ernesto, que escuchemos a las instituciones del sistema de protección civil toda la vida. Esa lista de si nosotros decimos algo, si nosotros prohibimos algo, si nosotros recomendamos no hacer algo, lo hacemos con la plena seguridad de que ya ha ocurrido y no queremos que siga sucediendo. En segundo lugar, no nos convirtamos en parte de las estadísticas, no seamos parte de las estadísticas. Eso es lo más importante. Definitivamente, Ernesto. El tiempo se me fue, quiero agradecerle que esté siempre atentos a acompañarnos para venir en su momento a decir, cuidado, escúchenos, tengan precauciones y después venir a darnos una evaluación ya con esto. Con el mayor de los gustos, al contrario, Ernesto, gracias a ustedes por esta invitación, gracias por permitirnos trasladarle a la población salvadoreña el trabajo que estamos haciendo y reiterar en las recomendaciones para que estas estadísticas no sean tan catastróficas. Así es, le agradezco muchísimo por mi parte. Esto es todo por hoy, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.